Así es que sin más preámbulos, empezamos nuestra clase de hoy. Hoy concluimos el capítulo 6 y empezamos el capítulo 7. Así es que adelante, ministro Johnny. Dios le bendiga a todos, hermanos. La verdad que es una bendición todos los miércoles estar aquí frente a la presencia de nuestro Señor. Quiero felicitar a mi primo Edgar, que lo vi por ahí. Qué bueno que lo tenemos aquí. Mi primo, muchas bendiciones para usted. Hermanos y hermanas, el papel de ustedes, las mujeres, es inmenso en el reino de Dios y ha sido desde el comienzo de los tiempos. Vemos hoy en día como los templos se llenan de mujeres, mujeres que alaban, mujeres que oran, que ayunan, y están ahí en la batalla frente. Y qué bueno, porque la verdad que se necesita. Eh, Estamos en una guerra espiritual, estamos en una guerra sumamente espiritual que no la vemos. Solo aquellos que oran y ayunan se dan cuenta de lo que está pasando en este mundo. Y nosotros estudiando Apocalipsis, hoy vamos a ver el final del capítulo 6, comienzo del capítulo 7. Y el capítulo, es increíble que el capítulo 7 nos mencionas de cuatro ángeles situados en los cuatro costados de la tierra, lo cual controlan el viento. Y es impresionante que ahora mismo estamos viendo una tormenta de una capacidad nunca vista en los Estados Unidos. Sabemos cómo el clima está cambiando radicalmente para una forma desastrosa en el mundo. Y es algo que Apocalipsis nos lo dice, que en los últimos tiempos el tiempo cambiará como nunca visto. Donde hacía frío hace calor y donde hacía calor va a hacer frío y viceversa. Los tiempos están cambiando rápidamente. Nosotros debemos de mantener nuestras lámparas llenas, como en la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad que sí? Que 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. Entonces, mantengamos esta palabra de fe y de amor en nuestros corazones día tras día. No sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos que la Biblia nos enseña que nosotros somos la última generación, la cual lo más probable vea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como veo las cosas avanzar, creo que vamos a ser la última generación. Aquellos que no verán muerte serán raptados al cielo para vivir por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar hoy en el capítulo, versículos 13 del capítulo 6. Y aquí dice que Juan continúa, aquí dice que las estrellas del cielo cayeron sobre Ministro, la tierra. perdóneme Perdón. un minuto. Wendy tiene la mano levantada hace rato. No sé si, Wendy, necesitas. No, no, hermana. Lo que pasa es que el hermano estaba cantando ahorita y yo levanté la mano. Yo Oh, ok. soy una Discúlpame. guerrera. Si Sí, la perdón. puedes, porque entonces pensé que era que Ah, tenías una pregunta. lo que levantemos las manos, las guerreras. Yo levanté la mano. Amén, Ok. Discúlpeme, ministro. Adelante. amén, amén. En el versículo 13 dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y Juan vio la tierra y toda la creación como una higuera que es sacudida por un fuerte viento. Dice que así Dios sacudirá su creación. Y eso lo vemos hoy en día con todos los huracanes que están sucediendo a través del mundo. Algo impresionante que nunca había sucedido como está sucediendo hoy en día. Dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se conmovió del lugar. Eso lo vemos en el versículo 14. La configuración y la topografía, hermanos, de esta tierra cambian toda de un momento a otro. Las montañas, cada isla es removida de su lugar. Es un día como nunca antes.
Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿y qué significan estas señales? Encontramos estas señales descritas exactamente así en el discurso apocalíptico de nuestro Señor en Mateo 24. Estas cosas la describió como el principio de dolores y se dibujan aquí en los primeros 6 sellos del Apocalipsis. Él habla de hambre, pestilencias, de guerras, terremotos. Por eso el Señor Jesús habló de ello, porque está sucediendo hoy en día, como está escrito en Apocalipsis. Nuestro Señor hace referencia al tiempo en que el sol se oscurecerá y la luna no dará más luz. Dice aquí, las estrellas caerán de los cielos y el poder del cielo será conmovido. Entonces aparecerá, dice, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en Mateo 24:30. Y aquí nos hacemos otra pregunta. ¿Qué hacen los que viven en la tierra en ese gran día del Señor? ¿Qué hacen aquellos? La Biblia dice que están aterrados. Dice que reyes, grandes hombres, ricos, principales capitanes, hombres poderosos, siervos libres, todos están aterrados ese día. Dice que se esconderán en las rocas y en las montañas. Y qué impresionante es que aquí menciona las rocas y las montañas, porque hoy en día vemos a la gente haciendo lo que le llamamos bunkers, ¿verdad? Que sí, están haciendo cuevas donde están acumulando comida y todo tipo de mercancías para ese gran día, ¿ok? Al contemplar lo que está sucediendo, hermano, usan una frase que es profunda y tiene un gran significado aquí eterno. Dice, escondednos de la ira del Cordero. Vamos a escondernos de la ira del Cordero, aquí dice. Porque el gran día de su ira ha llegado, dicen ellos. Eso lo vemos en el capítulo, en el versículo 16 y 17. ¿Qué frase, hermano, aquí? ¿Qué frase? Porque un cordero, si vemos un cordero es una criatura mansa y humilde, ¿verdad que sí? Que uno podría llevar en sus brazos. Y a la vez dicen, el gran día de su ira ha llegado. Dios, el Cordero, el Salvador del mundo, que murió por nuestros pecados, es también el Señor que está lleno de ira y juicio hacia los que lo rechazan y su ofrecimiento de gracia y perdón. O sea, vemos aquí un Dios también lleno de amor, pero lleno de ira hacia aquellos los cuales tuvieron el chance de aceptarlo, pero nunca lo aceptaron. Y le llegó el tiempo del gran juicio. A medida que la ira del cielo crece en intensidad mediante el resto de los juicios de Dios escrito en el libro de Apocalipsis, estos hombres malos se vuelven duros y muy duros. O sea, van de mal en peor. No buscan el perdón, sino buscan más la guerra contra los hombres de Dios. Recordemos que el juicio no salva al hombre. Solo la gracia de Dios puede cambiar un corazón humano y salvar un alma humana. Estos hombres condenados bajo el sexto sello no acudieron a Dios, quien podría salvarles. No acudieron a él, sino a las rocas para que le escondieran del rostro de aquel que se sienta en el trono. Y de la ira del Cordero, dice Apocalipsis, porque el gran día de su ira ha llegado, dice. ¿Y quién podrá sostenerse de pies? ¿Quién podrá sostenerse de pie? El capítulo 6 aquí nos está mostrando principio de dolores, lo que va a suceder por arribita. O sea que ahí el hombre tiene todavía un chance de decir, voy a aceptar a Dios. Recordemos que ya leyendo este capítulo y entrando al capítulo 7, vemos que ya la iglesia no está aquí. Ya la iglesia ha despegado, está en el cielo. Pero el Señor dice que Él siempre ha tenido y va a tener
sus siervos predicando la palabra en el mundo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el comienzo del capítulo 7. Vamos a ver como una pausa entre el capítulo 6 y el capítulo 8. O sea, el capítulo 6 es principio de dolores, pero ya en el capítulo 8 comienza esa gran tribulación. Pero el Señor aquí dice, voy a hacer una pausa, un interludio. Y aquí vamos a estudiar los 144,000 asignados para esa época de la gran tribulación. En el capítulo 7 encontramos una división de dos partes. La primera palabra en el versículo 1 son, después de esto vi. Y de nuevo en el versículo 9, después de esto miré o vi, dice. Ahora, la primera visión que tiene que ver, la primera visión aquí tiene que ver con los hijos de Israel. Y la segunda visión tiene que ver con la gran multitud de todo tipo de personas, lenguas, tiene que ver principalmente con los gentiles, con nosotros. Aquí vemos una división, una que tiene que ver con el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, y otra con nosotros los gentiles. La imagen aquí gráfica, toda la turbulencia la mantiene aplazada por un breve tiempo el Señor Todopoderoso. Y eso nos lo muestra en el capítulo 7. Hemos visto la apertura de los 6 primeros sellos y gran parte del horror que ha caído sobre la tierra. Ahora, este pasaje, todo el capítulo es una pausa, yo diría, situado aquí entre la apertura del séptimo sello y la apertura la apertura del sexto sello y la apertura del séptimo sello, que es el último sello. El séptimo sello será abierto al principio del capítulo 8. Pero el comienzo de este periodo de gran tribulación final está dividido entre el principio de dolores, como dije anteriormente, y la gran tribulación por esta pausa, este interludio de tiempo que el Señor pone aquí. Y vemos la primera visión. La primera parte del capítulo 7 tendrá que ver con los 144,000 sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. Eso lo vemos en el capítulo 7, versículos del 1 al 8. Los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El capítulo comienza con Juan viendo 4 ángeles de pies en las 4 esquinas de la tierra, sosteniendo los 4 vientos de la tierra. Sabemos que el número 4 aquí, hermano, es el número del mundo. Y aquí encontramos una repetición de ese número en estos versículos. Los 4 ángeles de pies en las 4 esquinas de la tierra son los 4 cuartos de la tierra representando la administración universal de Dios. Cuando decimos los 4 ángeles en el versículo 1, han recibido aparentemente autoridad sobre las condiciones climatológicas de la tierra. El viento cambia el patrón de todo el clima. Están ocurriendo y seguirán ocurriendo cambios radicales, como dije al principio. ¿Será esto parte de esta gran apostasía? ¿Será esto el comienzo de dolores? ¿Será esto una muestra del Señor mostrándonos de lo que viene ahora? Notemos en el versículo 2, los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Este mal será sobre la tierra, el mar y los árboles. Muchas de las profecías relativas a la tribulación indican extrañas condiciones del clima y tormentas de intensidades sin precedente. Lo que estamos viendo hoy mismo, hoy en día, lo que viene para la Florida. Que Dios tenga misericordia de todo allá en Florida. Porque la tormenta que viene o está pasando ya nunca se ha visto. O sea, no tienen un récord de una tormenta de esa intensidad. Dice que Jesús predijo estas cosas extrañas con respecto a la relación de la tierra con el sol y la luna.
y las estrellas en Mateo 24, así como también en Lucas 21. Durante este periodo, las condiciones climatológicas cambiarán radicalmente. Radicalmente. Cuando vemos el versículo 3, dice, gracias antes que juicio. Antes de que los ángeles se les permite ejecutar su juicio alterando los patrones del viento, otro ángel aparece en el versículo 2. Este ángel tiene el sello del Dios viviente, con el que sella a los siervos especiales de Dios, que serán sus testigos durante todo el periodo de la tribulación. Dios, hermano, nunca se ha permitido estar sin testigo en la tierra. Nunca. Que proclamen su forma de recibir el perdón y aceptación. Siempre el Señor ha tenido a alguien en esta tierra predicando y lo tendrá en esa gran tribulación. No será algo distinto. Aquí el vacío espiritual dejado por la retirada de todos los verdaderos cristianos en el rapto de la iglesia se llenará rápidamente con estos 144,000 judíos, siervos de nuestro Dios. Eso lo vemos en el versículo 3 del capítulo 7. Los actos de sellar significan dejar una marca en cera con un anillo firmado. Ahora, esto se hacía en las transacciones comerciales antiguas de todo tipo y significaba que lo que estaba sellado pertenecía a aquel que había dejado su marca, ¿verdad que sí? La idea de una marca visible de propiedad, garantía de protección es algo inherente en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, el sello de Dios es el Espíritu Santo. El sello de Dios, el Espíritu Santo, da un poder especial a estos siervos para realizar una misión particular. En Apocalipsis 3 se habla de una marca visible sobre la frente de los siervos. Puede estar seguro, hermano, de que esta marca estará en claro contraste con la de los seguidores del anticristo, que recibirán cuando le prometan su lealtad. Una persona podría ser un creyente secreto hoy. Hay muchos creyentes secretos que ni portan la Biblia, quienes la enseñan, que entran a la iglesia con la Biblia en un bulto y cuando salen y no le hablan a nadie de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que llamamos un creyente secreto. En la gran tribulación no habrá ese tipo, porque todos serán marcados. Aquellos santos puestos ahí por el Señor serán marcados y esa marca será visible. Por eso serán fáciles de identificar. Cuando leemos en el capítulo 7, lo que produce el Señor, encontramos la misericordia, la gracia y el amor de Dios revelados en esos elegidos. El número 144 en el versículo 4, este número de 144,000 es uno de los números simbólicos de la Biblia. ¿Okay? Un número sobre cuya identificación se ha debatido considerablemente. Por ejemplo, un grupo, los adventistas del séptimo día, dicen que estos 144,000 pertenecen a su propia comunidad. Eso dicen ellos, que guardan el día de reposo judío y cuando el Señor vuelva, de nuevo sean raptados en gloria. Otros grupos, los testigos de Jehová, dicen que estos 144,000 pertenecen a ellos, lo que se salvarán en los últimos tiempos. Son los grandes vencedores y cada uno de estos individuos está tratando de ser uno de esos números, de esos escogidos. Es por eso que usted lo ve predicando en las esquinas, en las calles, llamando a puerta. O sea, tienen un modo de predicar porque ellos creen que ellos serán escogidos para ser uno de los 144,000. Hay teólogos, cientos de ellos, que identifican a este grupo descrito en Apocalipsis 7 como la verdadera iglesia. Pero siento que esto no puede ser así.
Porque en primer lugar hemos visto a la iglesia bajo el nombre de los redimidos, raptada en el cielo, donde son coronados y vestidos y entronados. Para nuestro estudio aquí del capítulo 7, tomaremos el texto tal y como está escrito. Esto es lo que dijo Dios. Así que lo aceptamos literalmente, lo que está en la Biblia. Cuando leemos Apocalipsis 7, versículo 4, para saber exactamente lo que dijo y lo que quiso decir el Señor, los 144,000 son de todas las tribus de los hijos de Israel. La Biblia dice claro que los 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel serán sellados. En la Biblia, la palabra 12 con referencia al pueblo de Dios siempre se refiere a Israel. 12 es su número. Hay 12 tribus. Así que aquí están los 12,000 sellados, elegidos y llamados de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ese sello, hermanos y hermanas, no es algo único o particular, porque en toda la Biblia encontramos al Señor poniendo una marca, un sello sobre los que le pertenecen. En los días de Abraham vemos la marca estaba en la carne con el rito de la circuncisión. En los días de Éxodo de Egipto, la marca estuvo sobre los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no entrara a esa casa. ¿Okay? Vemos como en el día de Rahab fue la cuerda granate o color rojo colgando de la ventana. O sea que el Señor tiene su marca y ha tenido su marca a través del tiempo para identificar lo que le pertenece. Es interesante ver eso. Y eso va a suceder con estos 144,000 que tendrán una marca visible que podrán ser identificados como cristianos verdaderos, llevando la palabra del Señor en esa gran tribulación. En Apocalipsis 13, el anticristo tiene una marca que pone en la mano derecha y en la frente de los hombres. Así que el hecho de sellar o marcar no es algo extraño en la Biblia, no es algo normal. Ahora, aquí nos hacemos una pregunta: ¿por qué son marcados o sellados estos 144,000? Hay grandes razones espirituales por las que Dios hace lo que hace. Hay grandes razones espirituales por las que Dios sella a estos 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Son escogidos por una razón muy concreta, un propósito elegido por Dios. Al sellar los 144,000, serán investidos con un poder pentecostal y el Espíritu Santo de Dios en unción y en gloria vendrá sobre ellos con ese gran sello. Así como sucedió en Pentecostés, que el Espíritu Santo vino con poder, así sucederá. Pero dice Apocalipsis que el poder que se le otorgará en este tiempo a aquellos 144,000 jamás se ha otorgado a otro en la tierra. Será por primera vez. Aquí nos hacemos otra pregunta: ¿qué tipo de sello será este y cómo aparecerá? ¿Cómo sabremos que uno de estos hombres ha sido sellado por Dios? Bueno, yo creo que será algo parecido a Moisés, que cuando los israelitas le vieron descender del monte después de haber tenido comunión con Dios durante 40 días y 40 noches, había una gloria en él, había una unción en él, su rostro resplandecía como el sol. Es impresionante ver a Moisés con el Espíritu Santo como le veía el pueblo, esa luz que le salía. Yo diría que sería como Esteban, cuando se puso en pies en el Sanedrín en medio de sus asesinos. No pudieron soportar, dice, el poder y la sabiduría con la que hablaba. Esa misma gloria estará sobre los 144,000 en ese tiempo.
Hermano, la iglesia ya no estará ahí. La iglesia ya estará con el Señor. Pero esta información que nosotros estamos obteniendo hoy, y siempre me gusta repetirlo, es para que nosotros la llevemos a otros, para que aquellos que no conocen al Señor y tengan que pasar por esa gran tribulación, puedan conocer a esos 144,000 y le sigan y escuchen su palabra. ¿Qué hay con respecto a la diferencia en esta lista en comparación con otras tribus mencionadas en las Escrituras? Aparentemente hay problemas en esta lista de los 12 tribus de Israel, de los 144,000. La primera es la inclusión de Leví entre las 12 tribus. Normalmente, como Leví era la tribu sacerdotal, era considerada sin herencia entre las 12 tribus. Quizá incluida aquí porque la función sacerdotal cesó con la venida de Cristo. Y eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Cristo fue el último cordero, el último sacrificio, y por eso cesan los sacrificios de los levitas. El segundo problema es la mención de José en lugar de Efraín. Normalmente se menciona tanto a Manasés como a Efraín, ya que ambos recibieron una porción del territorio igual al resto de las tribus. Pero por supuesto, 12 es el número de esta lista. Pero bajo los nombres de José y Manasés en vez de Efraín y Manasés. El tercer problema tiene que ver con la omisión de Dan de la lista. La razón usual dada, hermano y hermana, para esta omisión es que Dan fue culpable de dirigirle al pueblo de Israel a la idolatría junto a Efraín. Y eso lo leemos en Levíticos 24:11 y también lo leemos en Jueces 18 y en Reyes 12. Muchos han surgido que el anticristo podía venir de esta tribu de Dan y que esto explicaría su omisión de la lista de los 144,000. Ahora, sea cual sea la razón de la omisión de Dan de las tribus de las que saldrán los 144,000, este no es el fin del trato de Dios con esa tribu. Los danitas, como le llaman, recibirán una porción de la tierra durante el reino del milenio. Sin duda, en Ezequiel 48:1, Dan encabeza la lista de las tribus cuando se le divide la herencia. Eso lo vemos en Ezequiel 48:1. Miembros individuales de esta tribu ciertamente pueden ser llevados al reino de Dios por fe, pero no recibirá una gran parte del esfuerzo evangelístico durante la tribulación. Y aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se convierten los 144,000? ¿Cómo se convierten los 144,000? Quizás se pregunte si todos los cristianos han sido llevados del mundo en el rapto, ¿cómo se van a salvar estos evangelistas? Hay varias formas. Algunos judíos habrán recibido el testimonio de alguno de sus amigos cristianos y seguro que habrán oído algo sobre la profecía relativa a la desaparición de la iglesia. Otros seguramente se quedarán perplejos por el extraño fenómeno de la desaparición de la gente y no aceptarán las razones de que den varios grupos satánicamente inspirados. Dice que buscarán una respuesta sincera. Es importante recordar que el Espíritu Santo seguirá operando en su papel de atraer a la gente a Jesús en esa gran tribulación. Sin embargo, se relacionará con los creyentes como lo hizo durante los tiempos del Antiguo Testamento. Él generará el espíritu humano de esos 12,000 de la tribu
y morarás en ellos. Es interesante lo que el Señor le está haciendo aquí con esos 144,000. Esos serán los últimos, diríamos, el último barco, el último crucero que el Señor tirará a la tierra para aquellos que quieran salvarse, para aquellos que quieran abordar el barco de salvación, los 144,000. Dice que la multitud vestida en ropas blancas, emblanquecidas en la sangre del Cordero. La segunda visión, versículos 9 al 17. Ahora llegamos a algunos de los resultados de los 144,000 predicadores judíos. Y vuelvo a repetir, predicadores judíos, porque esos serán los últimos predicadores judíos, aquellos marcados por el Señor. Y observemos aquí en el versículo 9 que Juan dice: después de esto, después de la selección y después de haberlo sellado, miré, dice, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. ¡Wow! Otra vez, aquí el Señor no menciona dónde está la iglesia. Otra vez el Señor nos menciona que la iglesia no está aquí. Dice, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Se preguntará, ¿quién es la gran multitud incontable? ¿Y de dónde proviene? Y encontraremos esta respuesta leyendo las Escrituras y uniendo todo el texto. La clave pertinente para estos versículos se encuentra en los versículos 13 y 14, hermano. Juan no había dicho nada y no hay ninguna conversación escrita, pero uno de los ancianos responde diciendo que reconoció la perplejidad y el asombro de Juan en cuanto a la gran multitud. Y así el anciano dice lo que Juan estaba pensando: ¿quiénes son estas personas con vestiduras blancas? Y Juan dijo: Señor, no lo sé. Porque si esta multitud representa a la iglesia, los salvados, los salvos, los redimidos de Cristo, no habría perplejidad por parte de Juan. Así que los 144,000 sellados de las 12 tribus no son el mismo grupo que se describe aquí al comienzo del versículo 9. Estos son dos grupos separados y distintos. Ninguno de los dos son la iglesia. Y, y permítame ilustrar por qué la iglesia fue guardada de la gran tribulación. Permítame decirle aquí por qué la iglesia fue guardada de la gran tribulación. Dice que esta multitud salió de la gran tribulación. La iglesia se sentará en tronos alrededor del trono. Estos están de pies ante el trono. La iglesia viste corona. Estos no tienen coronas. La iglesia tendrá arpa y copas. Estos tienen ramas y palmeras en sus manos. La iglesia cantará una nueva canción. Estos claman a gran voz. La iglesia serán reyes y sacerdotes y reinarán con él. Estos les sirven día y noche. Por eso esta palabra, estos son los que han salido de la gran tribulación. Son muy importantes. Estos entonces son los santos de la tribulación. Estos son los que Dios ha salvado en su misericordia durante estos días oscuros, incluso en estos días oscuros y trágicos de ira. Dios recuerda su misericordia. Él elige a los 144,000 y los sella, lo empodera para ese día horrible y final, hermanos. Esto es una buena noticia porque durante esa gran tribulación también se salvarán un sinnúmero de gente por estos 144,000 que van a predicar.
Y ese sinnúmero de gente, ahí está incluido los rebeldes del pueblo de Dios, aquellos que todavía no aceptan el Mesías. El domingo pasado tuvimos una actividad en la iglesia con una comitiva de la Embajada de Israel. Y antes de comenzar, tuvimos una pequeña reunión con uno de ellos y surgió la pregunta del Mesías, donde para nosotros el Mesías vino y es Jesucristo y volverá. Pero ellos están tan duros todavía que uno de ellos dijo, sabemos y estamos de acuerdo, ustedes los cristianos, nosotros, que el Mesías vendrá, ¿verdad que sí? Ahora, lo que vamos a hacer es cuando Él viene, eso es la palabra de Él, dice, cuando Él regrese, le vamos a preguntar si Él fue el mismo que vino la primera vez. El pueblo hebreo todavía es un pueblo rebelde, un pueblo que todavía ve el soporte del pueblo cristiano y no acepta a Cristo como su Mesías. Pero es el pueblo de Dios, es el pueblo del Señor Jesucristo. Y Él tendrá que lidiar con ello, Él tendrá que trabajar con ello. Entonces, en esta gran tribulación, Él asigna 144,000 de aquellos de ellos que se dieron cuenta que sí Jesús es el Mesías y lo tienen en esta gran tribulación trayendo su palabra. Y por esos 144,000 se salvará una gran multitud de personas, como dice aquí Juan en su visión. Es importante, hermanos, es importante hoy en día, en los últimos días de este mundo, yo diría, no sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos que el tiempo se acerca, que nosotros sigamos las instrucciones del Espíritu Santo. ¿Y dónde están esas instrucciones? Están en su Biblia. No se dejen llevar de la narrativa de ningún canal, de ningún político. No hay canal de televisión, no hay político que lo vas a salvar. Sigamos las instrucciones de nuestra Biblia. El Señor tuvo control del mundo antes de usted nacer. El Señor tiene control del mundo ahora que usted existe. Y el Señor tendrá control del mundo cuando usted no esté aquí. O sea, si visualizamos eso y le damos el control al Señor, no hay por qué preocuparse. Para nada. No tenemos que preocuparnos qué va a suceder en los Estados Unidos en las próximas elecciones. Gane el de la derecha, gane el de la izquierda. Para nosotros, el Señor tiene el control y vas a seguir teniendo el control. Entonces aquí en Apocalipsis estamos aprendiendo, estamos viendo cómo el Señor nos muestra que nosotros como cristianos esta información la estamos obteniendo para que la tengamos, la usamos y la llevemos a otro y no nos preocupemos por lo que tiene que pasar, porque lo que va a pasar es el plan de Dios. En nuestras oraciones es importante que terminemos nuestras oraciones diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a aceptar tu plan y que sea el tuyo, no el mío. Porque muchas veces oramos y le pedimos al Señor y no vemos o escuchamos respuesta del Señor y creemos que no está ahí, pero sí Él está ahí. Él escucha todas las oraciones. Como dijo Él, estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo. Entonces yo le exhorto hoy en día que esta palabra del Apocalipsis que estamos aprendiendo, que la pongan en práctica, que la lleven a otro, que le digan lo que va a pasar punto por punto, tiempo por tiempo y lo que está pasando, porque ese es el trabajo de nosotros. Hermano, el tiempo de Dios nadie lo cambia, ni usted ni yo. Lo que tenemos que hacer, usted y yo, es pedirle a Dios que nos informe, que nos instruya de su plan para nosotros aceptarlo.
y mantenernos firmes en la palabra, mantener nuestras ropas limpias, porque el gran día del Señor está más cerca todos los días, más cerca todos los días. Yo mismo, personalmente, yo creo que nosotros somos la última generación de este mundo. ¿Por qué lo digo? Porque somos la generación en la cual el Señor trajo a su pueblo al mundo, porque Israel fue traído de vuelta al mundo en 1948 como nación otra vez. Entonces nosotros estamos en esa generación desde el 1948 cuando Israel dijo, yo soy nación otra vez. Y el Señor dice que traerá a su pueblo antes de su venida. Entonces estamos cerca. Sigamos las instrucciones del Espíritu Santo. Sigamos aprendiendo. Llevemos esta palabra de esperanza, de amor para aquellos que la necesitan. Hay muchos en el mundo, hermanos, que necesitan esta palabra, que necesitan saber lo que está pasando. Mire lo que está pasando en Florida hoy, como mencioné anteriormente. No sabemos cómo va a amanecer ese estado mañana. Solo el Señor, y que Él tenga misericordia de todos sus hijos y su pueblo. Gracias, hermano. Hasta aquí llegamos con el capítulo 7. La semana que viene entramos en el capítulo 8, comenzando la gran tribulación. Ahí comienza ya el principio de dolores, lo vimos, lo que va a pasar. Ahora comienza la gran tribulación. Es algo que nuestra mente, como finita es, no podemos visualizar, no podemos y no queremos estar ahí. Es por tal razón que yo lo exhorto a todos ustedes, manténganse firmes, hermano, que los tiempos se acercan. La venida de nuestro Señor Jesucristo está a la esquina. Estamos viviendo un déjà vu, lo mismo que vivió el pueblo hebreo cuando Moisés subió al monte Sinaí, que se cansaron de esperar, decía, Él no va a hacer regresar, y de repente regresó, así regresará nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga y le siga guardando y que sigamos todos aprendiendo y sigamos llevando esta palabra a otras personas, a almas que la necesitan. Dios le bendiga. Hermana Janes. Amén, amén. Muchísimas gracias al hermano Castro, muchas gracias por esas enseñanzas. Tenemos la responsabilidad de seguir orando por nuestro ministro para que Dios lo siga ayudando, lo siga bendiciendo con tanto entendimiento, discernimiento, denuedo para enseñarnos de su palabra. Amén. Muchísimas Amén. gracias. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Bueno, tenemos el tiempo tenemos el tiempo de las preguntas. Johnny, ¿puedes ahí? Dianeris hizo una pregunta en el chat. Puedes ir viendo esa. Mientras tanto, yo voy aquí abriendo el tiempo de las preguntas. Si alguien más tiene cualquier otra pregunta, yo pude tomar unos cuantos apuntes de los sellados, los 144,000, como estuvo explicando el ministro, que algunos grupos religiosos dicen que estas personas iban a ser ellos o que iban a ser uno los otros. Y por eso es la importancia de estos estudios y de que nosotros tenemos que basarnos en las escrituras, en lo que dice la Biblia, porque si vamos al 7, el capítulo 7 que estaba explicando el ministro, el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces yo no sé de dónde sacan que van a ser ellos o que van a ser lo otro, porque yo no creo que ellos eran ninguna tribu de Israel. Porque Amén. la Biblia se explica sola. Uno no tiene que estar inventando que puede ser esto, puede ser lo otro. Lo que tenemos que hacer es aprender a leerla como hay que leerla. Leer no solamente un versículo, sino los capítulos, los libros. Ver el que escribió el libro, cómo pensó ese escritor, estudiar al escritor. Y todo esto está en la Biblia, no es en otros libros. No hay que ponerse fancy, como decimos, ay, voy a buscar un estudio, un libro de estudio. No, aquí está la respuesta.
¿De dónde salen los 144,000? El capítulo 7, versículo 4, de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, son cosas que están todas en la Biblia. También estaba viendo la importancia del sello, que eso es otra pregunta que se hace mucho la gente, de es los sellos que son muy importantes, cómo el Señor nos aparta y nos sella. Y como el anticristo copia y el enemigo copia todo lo que hace Dios, pues él también va a poner el sello de la bestia. Amén. Exacto. Johnny, mientras tanto, Dianeris sigue. Hay otra pregunta de Dianeris. Aquí dice, ¿a qué tribu Ella hizo dos pertenecemos nosotros? preguntas. Ahí vi una pregunta que dice, ¿a qué tribus pertenecemos nosotros? Nosotros o los gentiles no pertenecemos a ninguna tribu. Son las 12 tribus de Israel. Nosotros fuimos insertados, ¿verdad, Johnny? Fuimos injertados en el olivo En original el olivo por la original. rebeldía de su pueblo, pero no somos parte de ninguna de las tribus. Las tribus fueron 12 y fueron los 12 hijos de Jacob. José, De Jacob. de Jacob. Perdón, de José era uno de los hijos. Y nosotros no somos, y esas son las confusiones que hay, por eso es que hacemos estos estudios, para que podamos entender esas cosas. Esos nombres que estaba mencionando Johnny, como yo siempre les exhorto a que tengan un cuadernito, un lápiz y tengan su Biblia abierta. Vamos por capítulo, y él siempre va diciendo en el capítulo 7, el versículo tanto, para que ustedes vayan guiándose. Cuando él menciona otros versículos, yo los voy anotando en el chat, porque así también cuando leen pueden ir y verificar de que lo que se está diciendo está en la Biblia, lo pueden verificar en otros libros, y es muy importante hacer las pequeñas notas, porque así vamos a aclarar y vamos a poder pasar esta información a otras personas, que es muy importante. Los nombres que le estaba mencionando de las 12 tribus, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, José, Benjamín, todas esas son las 12 tribus, y no, nosotros no somos parte de ninguna de ellos. Así que esa es la respuesta para... Y la otra pregunta que tenía Dianeris, Johnny, no vi la otra. No, no se ve en el chat. Oh, yo la voy a buscar ahora, espérate. Mientras tanto, si alguien más tiene alguna pregunta, yo voy a buscar la pregunta que está en el chat. Pueden abrir su micrófono. Yo lo sé. Perdón, la hermana Luisa dijo algo, Wendy. No, que la hermana me está preguntando si yo quería hablar sobre eso, pero yo sé que nosotros, los cristianos, no somos de ninguna de las 12 tribus de Israel. Así Amén. Es. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos injertados en el olivo original por la dureza de corazón que tuvo su pueblo. Y gracias a eso somos parte del olivo original. Amén. Amén. Por la última que... What is the tribe we belong to? Ya esa la contestamos, que a qué tribu pertenecemos. Entonces dice aquí que dijimos que los 147 tribus de Israel will be led into heaven. No, son 144,000. Son 144,000, 12,000 de cada tribu. Y ellos son parte del pueblo de Israel. Y ellos son lo que Dios va a utilizar para que prediquen el evangelio durante la tribulación. Ministro, puede agregar algo más ahí. Amén. Eso es lo correcto. Como dije anteriormente, el Señor siempre ha tenido su siervo en esta tierra predicando, para que no haya excusa, que el evangelio siempre ha estado ahí. Entonces Él ha escogido 12,000 de cada tribu de su pueblo, y lo vas a marcar con el Espíritu Santo, y le va a dar poder como nunca antes. Si se le dio poder a aquello en Pentecostés, el poder del Espíritu que se le dará a estos 144,000, se dice que podrán mover montaña, podrán hacer cosas que ya hoy a nosotros los cristianos nos llaman necio, ¿verdad que sí?
ya en ese tiempo ya no seremos necios porque tendremos poder. Aquellos que 144,000 tendrán un poder espiritual que harán cosas, o sea, sanarán personas por tocarla, moverán personas por el espíritu, harán cosas que jamás nunca se ha visto en este mundo. Y la otra, este fue más bien un comentario que dice que el mensaje de Juan fue convencer a las personas que se apartaran de lo que hacían mal si ellos deseaban ser perdonados por Dios. Que si ese era el mensaje de Juan. El mensaje de Juan el Bautista. O el Sí, mensaje, estamos hablando de Juan el Bautista o Juan el apóstol. el apóstol Juan. Juan, Ella escribió John's Message. Me imagino que es el que escribió el Apocalipsis. bueno, es que ahí vemos que Juan tiene una visión. Recordemos que esta es una visión que Juan, el ángel, le está instruyendo a través de una visión lo que va a pasar. O sea, y le está dando el mapa completo de cómo van a pasar las cosas. Por eso es importante que veamos el libro de Apocalipsis, versículo por versículo, porque es cronológicamente, está escrito versículo por versículo qué va a pasar. Aquí en el versículo 7, en el capítulo 7, vemos que el Señor aplaza lo que está pasando. Vino el dolores de parto. Ahora el Señor aplaza y trae estos 144,000. Toda esa gran tribulación como que se apaga. Ahora en el versículo 8, cuando él tiene sus 144,000 en la tierra, comienza entonces la cosa a arder de nuevo. Muchísimas gracias. ¿Está claro la respuesta o si tienen alguna otra pregunta o si quieren agregar algo? La hermana Ramona Dianeri dice que gracias. Muy bien, gracias. Te contestamos las preguntas entonces. Hermana Ramona, ¿tiene algo que agregar? Bueno, pues todo ha quedado claramente explicado, gracias al Señor, como Dios está usando a nuestro hermano Johnny. Y es muy importante como aprender sobre estas cosas porque muchos, aún creyentes, creen que la iglesia se va a quedar aquí y la iglesia se va por Cristo y los que se van a quedar aquí, pero esos son esos 144,000 que son los que el Señor ha mandado, que para aquellas personas que ya están que se quedaron y que tienen una oportunidad más, un chance más para venir a Cristo. Y cuando dice que Dios sella a estos creyentes, ya sea para tenerlo aquí o ya sea para mantenerlo firme en la fe y que ellos tendrán la recompensa allá en el cielo. Entonces esas personas serán selladas antes que venga la persecución, sino que cuando empiece podemos saber que los fieles han sido sellados y marcados por Dios y esos van a pertenecer fieles a Él hasta el fin. Y algo que nos llena de satisfacción, de esperanza, saber que nosotros, gracias a Dios, nos vamos a ir con el Señor, pero que lo que no han aceptado al Señor como nuestro Dios y Salvador, y que están todavía ciegos y que lamentablemente se quedarán ese día de la tribulación, van a tener la esperanza y la oportunidad de volver otra vez a Cristo cuando les lleguen en esos tiempos difíciles todas esas personas que Dios ha mandado para que se arrepientan nuevamente. Dios es bueno porque Dios no dio su vida en vano. Dios dio su vida para que todos tuviéramos vida y vida en abundancia, no para que nos perdamos. Y Él hace hasta lo imposible, hasta lo último del fin del mundo, lo estás haciendo para que nadie se quede, para que todos seamos salvos y todos estemos con Él en el día que tenemos que morar con Él en el paraíso. Amén. Amén. Y aquí, Dianeri, you don't have to be sorry. You don't have to be sorry. You can ask all the questions. That's why we're here. Ella dice que entonces, ¿cómo es que nosotros somos elegidos? Yo te tengo un ejemplo y después Castro que aclare un poco más.
que fue algo que estaba estudiando y lo vi, creo que esto ayudaría. Si como un padre tiene 4 hijos, el padre tiene un deseo de que cuando él ya no esté en este mundo, él le quiere dejar a una herencia a sus 4 hijos. Es el deseo que tiene el padre, de dejarle la herencia. Ahora, de esos 4 hijos, después que el papá fallece y deja la herencia, uno de ellos no la quiere, simple y llanamente la rechaza, no la quiere. Entonces, sí, en cierta manera, el padre eligió a sus hijos para darle la herencia, pero te da el albedrío de tú decir si tú la quieres o no. Eso es lo que pasa, Dianeri. Hemos sido elegidos por el Padre porque Él nos ama y mandó a su Hijo a que sacrifique por nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que decir sí o no. Somos elegidos, pero Él te permite que tú decidas. Castro, si le puedes aclarar un poquito más ahí. Ella dice, so how are we chosen? Esa es una buena explicación que está dado a través del Padre y 4 hijos, y es una realidad. O sea, y eso es lo mismo que pasó con el pueblo hebreo. El pueblo hebreo se negó a aceptar esa herencia por rebeldía. ¿Y quién estaba al lado del pueblo hebreo? Bueno, el pueblo gentil, nosotros. Y el Señor dijo, bueno, pues si tú no la quieres, vamos a dárselo a ellos. Entonces ahí entramos nosotros como elegidos. Es por gracia, somos salvos por gracia, tenemos que tener eso presente y no por obras. Dice el Señor que las obras serán coronadas. Usted, una vez que usted es salvo, y usted hace obras, pues entonces eso cuenta en el gran juicio. Usted puede decir hoy, bueno, yo creo en Jesucristo y tener un corazón limpio y bueno y sano y quedarse en yo creo en Jesucristo y no hacer obras. Bueno, pues usted es un regalo de Dios. Él dice, cree y ten fe y serás salvo. Perfecto. Pero entonces el Señor dice que y yo diría que es un truquito que tiene el Señor ahí con nosotros, porque Él dice que la fe trae obras, lo que significa que una vez que usted dice yo creo en Jesucristo, usted no se va a quedar tranquilo, usted va a hacer buena obra porque automáticamente su corazón cambia, y al cambiar su corazón ya usted es uno más del reino. Usted quiere que esa gracia, eso lo que está encontrado, lo encuentra en otro y usted comienza a darlo. Y es tan bonito porque te dice, bueno, yo encontré un tesoro, yo no me puedo quedar con él, yo quiero que otro también lo tenga. Y eso es lo que hace la fe. Una vez que su corazón se llena de amor y fe hacia el Señor Jesucristo, pues las obras vienen solo. Y yo digo que eso es como un truquito que el Señor no tiene. Dice, no tiene que ser obra, no va a ser salvo por las obras, pero cree en mí. Y cuando tú crees en Él, tu corazón cambia y tú comienzas a hacer buenas obras. Amén. Y qué bueno que están haciendo preguntas. Esas inquietudes son que nos ayudan a poder entender más. Porque dice, en el Antiguo Testamento siempre se hablaba de un misterio, había un misterio y que el misterio iba a venir después. El misterio era la iglesia, después fue revelada, y a la iglesia, que somos nosotros los que creemos en Jesucristo, nos fue dado un regalo. ¿Y cuál es el regalo? El poder entender, se nos corrió la cortina, poder entender la palabra, porque muchas personas pueden tener 10 títulos de universidad, pueden ser doctores, pueden ser lo que quieran, leen la Biblia, la leen como un libro y no entienden. Sin embargo, cuando usted cree en el Señor, usted lee y le pide al Señor entendimiento, usted lee y usted puede empezar a ver las cosas claramente con los ojos espirituales. Ahí volvemos a cuando estábamos en los capítulos de las 7 iglesias, donde decía el que tenga oídos para oír que oiga y el que tenga ojos para ver que vea. El Señor Jesucristo decía, porque ese es el regalo de Él para nosotros, que entendamos y podamos ver. La gente del mundo no puede ver estas cosas en el mundo espiritual, no se dan cuenta, entonces creen que somos locos. Es el regalo de Dios, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da discernimiento. Amén. 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 Muchísimas gracias.
Si no tienen más preguntas o quieren enviarla, la pueden enviar al chat, me la pueden enviar a mí, a Johnny, a Ramón, a Wendy, cualquiera de nosotros. Estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta que tengan. Mientras tanto, como siempre, les pregunto si alguna persona que no conozca a nuestro Señor Jesucristo y sabe que Él es el único camino, la verdad y la vida, y quiere que oremos, nos pueden contactar, ya sea en público o en privado. Estamos dispuestos a orar, porque como dice la palabra en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Así es que siempre tenemos las puertas abiertas, estamos dispuestos a orar, orar por cualquiera que quiera que el Señor escriba ese nombre en el libro de la vida, porque los tiempos se acortan, quizás no porque mañana o pasado, como dicen por ahí, que se vaya a acabar el mundo, pero si nosotros partimos en cualquier momento y ya no tenemos esa oportunidad, siempre recuerden que en su corazón, entréguenle su corazón al Señor Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Él es el regalo nuestro de vida eterna por su amor y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y mañana a las 6 de la mañana tenemos oración. Están invitados por esta misma línea a las 6 de la mañana. Si tienen peticiones también nos la pueden enviar. Ahí estamos orando y vamos a estar en cadena de oración por Florida y los estados que están aledaños. También seguimos orando por Angelita y su salud y cualquier otra oración que quieran. Nosotros también tenemos peticiones personales que vamos poniendo y aparte las que nos van mandando. Seguimos unidos en oración. Muchísimas gracias. Nuestra hermana Wendy nos va a estar despidiendo en oración en esta noche.